Sí, existen varias teorías sobre qué tanto va a crecer un mioma. De hecho, hemos localizado pequeños miomas en pacientes muy jóvenes, inclusive que no han tenido bebés. Una manchita que tienen, eso son malformaciones y que también llegamos a atender, pero sí hay inclusive tumoraciones benignas que son más complejas, que pueden crecer inclusive en el cerebro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dosis de Salud, este programa en donde tratamos de llevarle los temas más importantes de salud, no solo al paciente, sino también a los médicos, a los residentes, a los estudiantes de medicina y también a los familiares, porque, híjole, de repente escuchamos terminologías que no nos quedan claras y qué mejor que tener a los expertos. Recuerden que estamos todos los miércoles después de las 19 horas en nuestro canal YouTube Salud 180 y el día de hoy vamos a platicar un tema interesante, sobre todo porque cuando escuchamos tumor o escuchamos mioma nos viene la preocupación, pero hay veces que no es tan complejo como parece. El día de hoy tengo el gusto de tener en la cabina al doctor Juan Carlos Moreno Rojas. Él es especialista en angiología y cirugía vascular, con quien vamos a platicar sobre los miomas uterinos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, vamos a dar un poquito, un adelanto, una introducción. Son tumores que crecen en la matriz. Normalmente no son ni se vuelven cancerógenos, ya el doctor nos dirá si tenemos no razón. Se estima que 1 de cada 5 mujeres podría padecerlo. Doctor, vamos a empezar por el qué. ¿Qué son los miomas uterinos? Sí, mira, los miomas uterinos son tumoraciones benignas que crecen en el espesor del útero. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples y se dice que la gran mayoría, como comentamos, es el 30%, hasta el 30% pueden ser asintomáticos. Sin embargo, yo creo que son más, la frecuencia es más. Sin embargo, la paciente, y más la paciente mexicana, no se atiende, no se atiende ante los mínimos síntomas por todo este arraigo que tenemos de la salud femenina. Los miomas, tengo entendido que pueden llegar a ser desde microscópicos hasta pesar varios gramos, incluso kilos. ¿Esto de qué podría depender? ¿A qué se debe? Sí, existen varias teorías sobre qué tanto va a crecer un mioma. De hecho, hemos localizado pequeños miomas en pacientes muy jóvenes, inclusive que no han tenido bebés. Existen las teorías de que va a haber una estimulación aumentada por las hormonas, los estrógenos, y la otra teoría es la familiar, que se van a heredar. Una mamá que ha tenido miomas, puede que las hijas o las nietas puedan llegar a tener miomas. ¿Hay una edad en la que deberíamos de empezar a tener cuidado, en este caso con nuestras hijas, con nuestras esposas, con nuestras mamás? Porque, bueno, tengo entendido que es más común en la etapa fértil y que también se incrementa después de los 50 años. Pero ¿se puede saber, se puede estimar, aparte de lo que me comenta? Sí, yo creo que toda exploración ginecológica o acudir al ginecólogo es de vital importancia desde pequeñas, y sí, como dices, la exposición hormonal en las pacientes fértiles es muy importante. Entonces empieza a haber miomas inclusive en pacientes que están embarazados o que se embarazan. Esto que dice está bien interesante, lo de la exposición. Estamos en una sociedad en donde cada vez le metemos más químicos, en donde cada vez le metemos más cosas extrañas, desde la belleza hasta las cuestiones de salud. ¿Esto podría llegar a influir, independientemente que sabemos que no hay un conocimiento de cuál es la causa? Sí, la exposición anormal de hormonales que actualmente ya se dan a muchas pacientes que tienen alteración de la regla, que tienen dolor cuando menstruan, el control de la planificación familiar, todos estos medicamentos hormonales principalmente pueden llegar a predisponer a la aparición de miomas. Usted tiene la gran ventaja de conocer los escenarios tanto público como privado. ¿Ha habido algún cambio social en cuanto a la perspectiva de este tipo de padecimientos en la mujer? Es más, de los mismos cambios hormonales de la mujer, ¿o todavía seguimos con un desconocimiento y una pena al respecto? Sí, yo creo que todavía estamos muy verdes en el campo. Existen los compañeros que están en los hospitales públicos que desgraciadamente por la cantidad de pacientes que llegan y con estas complicaciones pues se atiende muy tarde a la paciente. Llegan ya con complicaciones mayores como sangrados principalmente y se vuelven muy anémicas las pacientes. A nivel privado simplemente el estatus social y de conocimiento de la salud es diferente. Entonces la paciente a nivel privado se atiende más rápido.
¿Hay alguna manera como papás, como pareja o simplemente como la misma paciente de ubicar una sintomatología como para prender un foco y revisarnos? Sí, yo creo que el principal síntoma es el dolor. La paciente, como te decía, la paciente mujer, la paciente mexicana está acostumbrada a sufrir. Sí. Siempre se dice que, oye, inclusive las mamás les dicen, ¿sabes qué? Es que mamá, tengo dolor durante las reglas, es normal, no te preocupes. Entonces viven con ese estatus de dolor. Entonces yo creo que todo esto debe de cambiar. La paciente no debe sufrir ni de dolor durante las relaciones sexuales, porque inclusive eso también es puede llegar a ser otro síntoma de miomatosis uterina, el dolor para las relaciones, principalmente con las reglas. Entonces, que sea un especialista quien les diga si ese dolor puede llegar a ser normal, ¿no? Porque justo me parece muy interesante lo que me está diciendo en ese sentido, doctor, porque, pues es que tengo dolor porque me está bajando. Eso es como que lo normal, pero ¿en qué momento sabemos si eso ya dejó de ser normal y al rato, como dice, traen un mioma de 1 kilo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que lo principal es, como dices, es atenderse desde que empieza la regla. La salud ginecológica con el especialista debe ser muy, muy apegada, no debe de haber dolor. Hay algunos especialistas ginecológicos principalmente que dicen esto no es vida, la paciente no debe de sufrir. ¿Se puede vivir con miomas en cierta medida? Porque algunos dicen que al momento que le decimos un tumor benigno, decimos, ok, perfecto, ahí que se quede. Sí, los cambios hormonales los tiene que determinar el ginecólogo y qué tanto van creciendo. O sea, el chequeo, una vez que se ha identificado el mioma, yo creo que los chequeos pueden ser de 3 a 6 meses dependiendo en dónde estén. Hay varios tipos de miomas que dependiendo de dónde estén pueden llegar a preocuparnos más, principalmente los que le llamamos dentro de la matriz, que nos van a provocar sangrados anormales. Ahorita vamos a ir a esa parte que me parece muy interesante, sobre todo para los estudiantes de medicina, porque, como bien dice el doctor, hay distintas maneras en que podemos encontrar un mioma, desde la parte superior, inferior, adentro, abajo, en toda la cavidad. Entonces eso es bien importante, ahorita no lo voy a explicar. Pero quiero saber qué es la embolización de miomas uterinos. Sí, actualmente ya con esta técnica llamada embolización, es una técnica de mínima invasión que a través de un pequeño piquete a nivel inguinal podemos meternos dentro de las arterias uterinas e identificar las arterias anormales, estas arterias anormales que están alimentando el mioma. Nosotros lo que hacemos es meter un catéter y embolizar, tapar esas arterias anormales para que el mioma se vuelva pequeño, que no se vuelva tan sintomático y que evitar complicaciones. ¿Se hace una punción como si fuera una paroscopía o se mete el catéter por alguna vena? Sí, es a través de una arteria, que es la arteria femoral de la ingle, por medio de como una simple aguja, y a través de pequeños catéteres viajamos a través de la circulación hasta donde está la arteria principal, que es la arteria uterina, y localizamos todos esos vasos anormales. Quizá sonando muy simplista y con el riesgo de ello, ¿estamos hablando como si fueran varices dentro de la matriz, un mioma? Así es, son vasos anormales, son vasos dilatados. Las varices son dilataciones venosas, estas van a ser dilataciones arteriales que van a crecer por influencia de ese tumor, o sea, van a ser vasos anormales. Y ustedes van ubicando las venitas y van tratando como de taparlas o destaparlas. Sí, esta circulación es anormal, entonces la paciente va a estar congestiva por ese mismo tumor. Lo que hacemos es taparlas, las embolizamos. Ahora, para los estudiantes de medicina, los miomas y la matriz no solo son en una parte, me estaba explicando, ¿no? Puede ser en distintos lados y cada uno de esos tiene su dificultad o su peligrosidad. Así es, hay algunos tumores que inclusive pueden crecer hacia afuera de la matriz, que se llaman subserosos y que pueden dar compresiones, inclusive compresión a la vejiga, al intestino. Inclusive hemos tenido casos de compresión a los vasos que pueden provocar trombosis inclusive. Y si se encuentran, esos digamos son los mayores, ¿no? Pero estaba leyendo que también pueden estar entre los pliegues, pero también abajo, yo creo que si están abajo es cuando dice que duelen las relaciones sexuales, ¿no? Pero si están escondidos arriba, ¿el quitarlos es el mismo procedimiento o cambia? Sí, el procedimiento habitual que se hace en los compañeros ginecológicos es quitar la matriz. Generalmente ya cuando la paciente cumplió con su etapa reproductiva, lo más indicado es quitar la matriz, completamente la matriz. Eso sería después de los 50 años, ¿no? Aproximadamente. Ahora, sí. También, tengo miomas, pero pues no estoy embarazada, entonces cuando me embarace me preocupo.
¿sí o no? Sí, porque generalmente la paciente no hace una adecuada salud. Solamente va al ginecólogo ya que está embarazada, entonces ya sabe que tiene que ir a un adecuado control. El problema es que cuando se hacen ultrasonidos y se identifican miomas, el mismo embarazo puede tener riesgos. Y más, como dices, si están cerca de donde se va a fecundar o se fecunda el bebé, puede llegar a tener complicaciones. ¿Se puede quitar un mioma con estos procedimientos durante el embarazo o se tiene que esperar a que concluya? No es conveniente, a menos de que la paciente corra riesgos de sangrado. Podemos embolizar un mioma que tenga riesgo o que haya sangrado y que tenga un bebé dentro. Podemos hacer una embolización para tapar ese riesgo de más. Pero sí es ideal identificarlo desde antes del embarazo y ver si es posible ese embarazo con ese mioma que tenga. Y es que, ¿cómo han avanzado las tecnologías al respecto? Porque tengo entendido que este procedimiento, además de no ser tan invasivo, incluso hasta puede ser anestesia local. Ya no se requiere como anteriormente, que era abrir, anestesia general y todas las complicaciones que se traían. Así es, esto se hace por medio de un piquete que puede ser anestesia local. La llevamos a una sala de hemodinamia, no es en quirófano, y por medio de ese piquete podemos trabajar. La paciente está prácticamente dormida, una sedación leve y una anestesia local. ¿Todas las pacientes son candidatas a este procedimiento o hay algunos que no? Sí, yo creo que la mejor indicación o cuál decimos que es candidata es aquella paciente que tiene miomas, que está asintomática y que no quiere someterse a una cirugía mayor. Hemos tenido pacientes que sangran y tienen algunos trastornos hematológicos y que no pueden ser sometidos a un procedimiento quirúrgico porque tienen más riesgo de esto. Entonces lo que hacemos es, por medio de este procedimiento de mínima invasión, podemos tratarlo adecuadamente. ¿Hay alguna complicación o incluso hasta que se esconda el padecimiento cuando hay sobrepeso? Sí, hay ocasiones en que el abdomen puede llegar a ser muy globoso y que nos llegan miomas muy grandes, ¿no? Inclusive del tamaño de un embarazo, ¿no? Se confunde con un embarazo. La paciente es increíble que a veces no lo detectemos, inclusive ni como médico ni como paciente. Simplemente siente una pesantez o alguna complicación como una urgencia urinaria porque está comprimiendo la vejiga, alteraciones intestinales, pero sí hay ocasiones en que la paciente no se da cuenta. ¿Qué deberíamos estar trabajando en el tema de salud pública para poder tener esto en el radar? Sabemos que ahorita la salud pública es un tema bastante complicado, pero también me gusta mucho que dentro de su especialización está justamente esta cuestión administrativa y de ver esos panoramas sociales. ¿Se podría hablar de una estrategia? Sí, yo creo que la educación es la principal estrategia, la educación a nivel básico desde la paciente, hacer campañas de concientización, hacer campañas con los compañeros ginecológicos y pues por medio de las redes, ¿no? Yo creo que esto es, por eso estamos aquí, para tratar de meter la espinita y que el paciente diga, y esto puede presentarse esto, porque todos tenemos familiares que pueden llegar a tener esto, ¿no? Algo que nos gusta mucho en este espacio también es hablarle a todo el público que esté interesado en la medicina, y muchos de ellos son los alumnos. Los alumnos que estén interesados en especializarse como usted en su área, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo los vamos guiando a estas nuevas generaciones de futuros médicos para poderse dedicar a una especialidad como la suya? Sí, hay compañeros estudiantes que van dedicados, que dicen, yo quiero ser ginecólogo, quiero ser angiólogo, pero yo creo que durante la carrera hay que poner mucha atención sobre esos padecimientos. Inclusive hay muchos estudiantes de medicina o mujeres que están escuchando esto, que son compañeras, residentes, que no tenían nada que ver con esto y empiezan a decir, yo tengo esto, yo tuve esto. Yo tengo la compañera que tiene mucho dolor y que tiene que incapacitarse durante sus periodos inclusive, o que han tenido abortos continuos, ¿no? Yo creo que a los compañeros estudiantes, es decir, miren, volteen a todos los compañeros que han tenido todos sus síntomas. Las mujeres se platican más sobre esto, inclusive ellas se llegan a hacer diagnósticos, inclusive ya cuando estamos estudiando medicina, simplemente hacerse un ultrasonido. Yo creo que la mejor indicación es hacerse un ultrasonido a aquella compañera que está mal, a mí, yo que me siento mal, yo que tengo todos estos síntomas. En esta época de géneros,
ustedes especialistas en esta área, ¿es más fácil determinarlo? ¿Es más complicado? ¿O caemos en el de, claro, es que como un hombre va a poder estar especializado en cuestiones uterinas, no entiende el dolor, no entiende la sensación? ¿Qué pasa ahí en cuanto a las especializaciones tanto de doctores como de doctoras? Fíjate que es bien complicado. Nos ha tocado mucho tratar de atraer todas esas pacientes, inclusive con los compañeros ginecológicos, porque pues uno es hombre. Entonces la paciente llega y ve un angiólogo, ve un radiólogo intervencionista que hacemos todos estos procedimientos. Entonces dicen, pues yo quiero ver una mujer. De hecho, tenemos que hacer estrategias de que a la paciente la atienda una mujer, porque se va a sentir más confianza, no va a haber a lo mejor esa adecuada confianza de que yo la veo como hombre. La paciente todavía tiene mucha pena en ir y platicar todos los temas en esta cuestión de género. Y es que es bien interesante, ¿no? Porque también la especialización podría ser mucha, pero la cuestión social juega un papel fundamental. Así es, sí, y yo creo que en todas las familias, ¿no? Se encuentra esto. Oiga, regresando a los procedimientos, con este nuevo método estamos hablando de una recuperación, supongo, mucho más rápida. Así es evitar una cirugía mayor. La paciente se puede ir al siguiente día con un simple piquete en la ingle. Pero pueden llegar a tener algunas complicaciones, principalmente de dolor post-embolización, pero es bastante controlable. Eso ya lo hemos platicado en otras especializaciones y en otros procedimientos, y me llama mucho la atención que también hay veces que creo que en este tipo de métodos es cuando más se le tiene que explicar al paciente cuáles son las indicaciones post-operatorias, ¿no? Porque al no sentir una intromisión tan grande, pues ya me siento bien y a lo mejor puede ser contraproducente. ¿Se da en este caso? Sí, no. Este procedimiento se considera de súper especialización. O sea, no es simplemente quitar un quiste, quitar un lipoma, una bola de grasa. Es un seguimiento muy especializado que ya tenemos un protocolo que llevamos y concientizamos al paciente. Así va a llegar, así se prepara, así va a estar en el siguiente día y cómo va a ser el seguimiento. Generalmente nos apoyamos con los compañeros ginecólogos. ¿Qué no puede hacer la paciente al otro día, la siguiente semana, el siguiente mes de la operación? Yo creo que el principal cuidado es la punción a nivel inguinal. O sea, es un reposo relativo por una semana y ya en una semana está haciendo una vida con sus cuidados normal. ¿El riesgo que sería como de hernias? No, más que nada es de sangrado. Como abordamos una arteria, la arteria, como recordamos, lleva mucha presión. Entonces esta punción, a pesar de que tenemos mucho cuidado de que no sangre, pudiese ser un hematoma o un sangrado si la paciente hace mucho esfuerzo. Una vez escuché por ahí en donde es que no me los quito porque he escuchado que si me quito uno nacen más. Sí, esto es lo que comentábamos del conocimiento arraigado de esto. Los miomas que atendemos se van a morir, se van a hacer chiquitos, se van a hacer fibrosos, duros, se va a hacer como una cicatriz. Pero sí, el riesgo de que se formen más está presente. No es un estímulo, una embolización, no es un estímulo para que crezcan más. Es más por una cuestión, lo que comentaba, ¿no? Ya sea genética o de algún padecimiento propio de la persona, pero no es que estemos podando uno para quitarlos, para que salgan más. No crecen más por una embolización. Ahora, doctor, en cuanto a algo que yo creo que le interesa y le preocupa mucho a las personas, los costos. Y esto, más que nada, me gustaría tratarlo en relación a... Hay veces que escuchamos estas nuevas tecnologías y los precios pueden ser superiores, pero cuando los comparamos con los métodos tradicionales, hay veces que entre la operación y la recuperación o quedamos tablas o quedamos peor. Así es. Bueno, esto es como te decía, es una técnica de superespecialización. Los materiales son realmente muy específicos, pero sin embargo, como dices, una cirugía mayor, una histerectomía o una miomectomía, simplemente se hace una comparación de los gastos de la paciente que va a dejar de trabajar durante cierto tiempo, de los medicamentos que va a tomar durante cierto tiempo y el costo del hospital. Y más, hablando de costo-beneficio, es mucho mayor, yo creo, que en la embolización. Porque además, bueno, como bien dicen, ¿no? Los gastos para después o las consecuencias también es complicado. Sí, y esto lo estamos trabajando no nada más a nivel privado, lo estamos trabajando a nivel institución, donde le damos ese beneficio a la paciente que probablemente sea derechohabiente y que no tenga los recursos para irse a un hospital privado.
y hemos visto que es mejor. La paciente queda más satisfecha probablemente en ese momento por no someterse a una cirugía mayor y evitar las complicaciones con este simple método. Como parte del equipo de Grupo Ángeles, ustedes tienen la especialización, los conocimientos y además también pues todos los fierros necesarios. ¿Hay miedo allá afuera de entrarle a este tema porque no hay las herramientas y quieren seguirlo lo tradicional? Sí existe la incertidumbre de seguir lo tradicional, principalmente los compañeros ginecológicos, que es como, yo creo que no debe de tomarse como robarle el trabajo, porque a veces así se toma. Mejor yo la opero, le hago un procedimiento quirúrgico, yo me hago cargo de la paciente y no le doy la opción a la paciente. La embolización es una herramienta más. Hay inclusive radiofrecuencia, hay procedimientos laparoscópicos. La embolización se debe tomar como una herramienta más y se le debe de decir a la paciente los riesgos, beneficios, y la paciente a fin de cuentas es la que decide, junto con el especialista, obviamente, de ver los riesgos, beneficios. Y yo no me voy a como dice, arraigada, a decir esto es lo mejor. Yo creo que cada paciente debe estudiarse y debe de darse la adecuada indicación y junto con la paciente. Primero, evidentemente me especializo en ginecología y de ahí empiezo la subespecialidad hacia toda esta rama. Sí, nosotros no nos especializamos en ginecología, por eso luego a veces sienten que estamos invadiendo. Nosotros primero hacemos medicina general, luego una carrera de cirugía general y luego ya nos especializamos en angiología y cirugía vascular y endovascular, donde tratamos esos vasos enfermos. No tratamos específicamente el útero, tratamos los vasos enfermos. O sea, el útero es uno más de todo lo que pueden tratar. Así es, tratamos desde el útero, sangrados anormales intestinales, los vasos del cuello, vasos del abdomen. En ese sentido, en esta especialidad, ¿el mioma uterino sería lo más grave o lo más común? ¿O hay otros padecimientos todavía más comunes? No, hay padecimientos más graves que son tumores también que pueden ser benignos, que crecen a nivel del cuello, como los glomos carotídeos, malformaciones arteriovenosas, inclusive los pequeños, que yo creo que todos conocemos algún hemangioma que tiene, alguna manchita que tienen. Esos son malformaciones y que también llegamos a atender, pero sí hay inclusive tumoraciones benignas que son más complejas, que pueden crecer inclusive en el cerebro. ¿Son que como bolitas? A nivel de paciente los sentimos como bolitas. Así es, pueden ser bolitas o manchas. A nivel del cuello son tumoraciones que pues el paciente casi siempre tenemos algún ganglio que confundimos, pero que pueden llegar a crecer y son verdaderas tumoraciones hipervascularizadas, o sea, con mucha vascularidad. Y también otra de los rumores, si duele es malo, si no duele es bueno. Sí, a veces el que nos duela es bueno, porque nos damos cuenta y nos atendemos. Lo malo de que no nos duela es que no nos atendemos, nos dejamos. Entonces eso, aunque es muy subjetivo, sí puede llegar a ser algo sospechoso de una alteración que debemos de atender. Muy bien, doctor. Oiga, y finalmente, ya para cerrar estas conclusiones que queremos que nos dé, independientemente de que no sabemos las causas o que puede ser genético, ¿podríamos tener una medicina preventiva o un comportamiento preventivo para aminorar el riesgo? Sí, la cuestión genética no es posible y desgraciadamente ahorita la paciente actual no se embaraza inmediatamente, la paciente pues se embaraza ya a edades más tardías, o sea, lo está pensando más. Entonces esa exposición a estrógenos durante su vida, digamos, su vida sexual activa, las expone aún más. Entonces esto no se puede evitar. Si la paciente está predispuesta por una cuestión genética, no la podemos evitar. Yo creo que lo que podemos evitar es que exponernos innecesariamente a hormonales, atenderse adecuadamente con el ginecólogo tempranamente, no esperar a que la paciente tenga mucho dolor. La paciente, como te digo, no debe de tener dolor. Con sus reglas, hay alguna alteración, checarse. Yo creo que es el mejor evitar las complicaciones, el tratarse tempranamente. Oiga, y eso es todo un tema el que acaba de tocar. A nosotros nos tocó la generación en donde las mujeres empezaban a tener hijos a los 22, 25 años porque era lo que se debía, ¿no? En ese momento ahí es donde tiene. Hoy la mujer se está desarrollando apenas en ese lapso de tiempo, entonces normalmente ya los embarazos están, en el mejor de los casos, después de los 30, pero si no están después de los 35. Si ya estamos en ese tren de vida,
¿habría alguna manera, además de lo que nos dijo, como para que las mujeres tuvieran ese foco de, ok, perfecto, no voy a tener un embarazo joven, pero si lo voy a tener después, más vale que vaya teniendo estos escenarios para prevenirlos? Sí, yo creo que la educación de todo este tipo de pacientes que las pacientes ya están leyendo, ya están consultando, yo creo que es lo principal, pero inclusive hay pacientes que se esperan a tener un embarazo, tienen relaciones ya tardías y tienen dolor, entonces empiezan a sufrir por miomas uterinos que les empiezan a salir o que empiezan a aparecer más grandes. Entonces no hay una prevención como tal, como te digo, pero estas pacientes yo creo que son las que más nos han llegado a consultarnos, a decir, mira, yo tengo un mioma, yo me lo quiero embolizar, no me quiero operar porque yo todavía me quiero embarazar y no quiero tener dolor, no quiero seguir con el dolor. Okay. Y bueno, finalmente, las personas que ya sobrepasaron la edad reproductiva o están arriba de los 50, 60, ¿cambia mucho la vida cuando de plano se le tiene que retirar la matriz o no? Sí, cambia mucho. Yo creo que todavía estamos en ese estatus, la paciente se siente mutilada. En muchos de los casos hemos tenido familiares, pacientes que pues llorando dicen, pues yo no quiero perder mi matriz, y desgraciadamente esta edad de aparición es cuando tenemos más complicaciones, es cuando nos llegan más pacientes con sangrados, que están anémicas y que desgraciadamente se transfunden y se dan de alta. Esto debe de atenderse inmediatamente, como si fuera una urgencia. ¿Por qué? Porque al siguiente mes, los siguientes 3 meses van a regresar y van a regresar por una transfusión, no van a llegar a atenderse. Y físicamente, una vez que no tienen matriz, ¿hay algún...? No hay cambios como tal. De hecho, hay algunas pacientes que se sienten mejor y hay algunas pacientes que se sienten peor. No hay cambio en cuanto a eso. Yo creo que mucho es la cuestión psicológica de la paciente. Doctor Juan Carlos Moreno, ¿algo que le gustaría agregar de esta charla que tuvimos? No, yo creo que solamente mencionarlo, ¿no? Mencionar el cuidado ginecológico, la salud ginecológica es de vital importancia, que no nos centremos solamente en un tratamiento, sino darle a las pacientes todas las alternativas de tratamiento. La embolización de los miomas uterinos es muy efectiva, es muy buena y podemos beneficiar mucho a las pacientes que tienen estos padecimientos. Las generaciones están cambiando. ¿Desde qué edad tendrían que empezarse a revisar las Yo mujeres? creo que desde que empieza la menstruación en pacientes de 12, 13 años, yo creo que ya deben de consultar. Muy bien, y bueno, que se acerquen a ustedes. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? En el Hospital Ángeles, consultorio 440, ahí estamos, teléfono, si puedo decirlo. Sí, adelante. Es el 55 5678 0919, ahí estamos para servirles. Doctor Juan Carlos Moreno Rojas, especialista en angiología y cirugía vascular, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, pues ahí está el especialista y recuerden que la pena ya no es un impedimento para que nos podamos revisar, y con estas nuevas tecnologías no solo dejar de ser tan invasivo, sino que además puede salvarnos nuestra vida. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pásala bien.